días, Pisu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz martes. Feliz martes, segundo día de la semana. Oye, traes un temazo que también era impensable ver la relación que tiene o que existe entre ellos, la tecnología y las mascotas. Sí, tienes toda la razón. Y me gusta porque hoy, y lo platicamos mucho aquí en tus ciudades, la tecnología nos ha permitido conocer y conjuntar mucha información de actividades que típicamente o no estábamos tan involucrados en ellas, o al conocer este tipo de información podemos disfrutarla de distintos tipos. Hemos hablado, por ejemplo, de cómo podemos reunir datos de biométricos o cuando estamos haciendo ejercicio, desde nuestro ritmo cardíaco, la cantidad de pasos, la distancia que recorremos. Hoy los GPS en los teléfonos, en las tabletas, nos permiten hacer muchas cosas que antes de verdad era, y hasta hace muy poco tiempo, era realmente complejo imaginarlas siquiera. Y el caso de las mascotas tan queridas por muchos de nosotros. Son parte de la familia, son miembros de la familia. No podrías explicarlo más claro. Y a estos miembros de la familia, la tecnología, por supuesto, no los deja solos. Algunos de ustedes ya ubicarán que desde hace tiempo existen, por ejemplo, chips que puedes instalarle a tu mascota. Para localizarlos. Para localizarlos, para que en un momento dado, si se pierde y un veterinario lo encuentra, puedan leer esta información y te puedan contactar. Hay tipos de tecnologías que te permiten controlar perros, por ejemplo, a través de sonidos ultrasónicos, con silbatos. Y finalmente hoy, con las aplicaciones y con la tecnología, con Internet, la posibilidad de tener mucha información, particularmente además en una etapa importante de cuando vamos a tener mascotas. Siempre es relevante, pero cuando estamos por comenzar con una mascota, cuando queremos tener una mascota, parte del proceso de decidir qué tipo de mascota podemos tener tiene mucho que ver con el tipo de lugar en donde vivimos, qué tan amplio o qué tan pequeño sea. Si contamos con jardín, con algún parque cercano. Contamos con ¿no? niños, no contamos con niños. Queremos preservar el lugar en donde estamos inmaculado. Bueno, entonces hay que escoger algún tipo de mascota que en todo caso pudiera no ser tan agresiva con los muebles, ¿no? Y en este sentido, el uso de Internet, el uso de aplicaciones es realmente maravilloso. Por no mencionar, por ejemplo, que una vez que tenemos una mascota, la posibilidad de saber mejores formas de cuidarla, de entrenarla, de entenderla incluso, a través de redes sociales y a través de Internet y a través de aplicaciones, es completamente factible. Yo estaba muy sorprendido porque ahora, revisando esta información para poderla compartir con todos ustedes, la cantidad, por ejemplo, de grupos en Facebook que tienen disponibles para cualquier tipo de mascotas, porque aquí mi dilema para con ustedes era: ¿qué aplicación puedo compartir para mascotas cuando la variedad de mascotas y el tipo de cuidado para cada una de ellas es tan diverso? Es todo un reto. Ahora, si ustedes buscan en Google aplicaciones para gato, para perro, para perico, para el tipo de mascota o animal que tengan. Un sinfín de mascotas. Ayer platicábamos justamente de las plantas carnívoras. Por ejemplo, una opción como mascota. Sí, claro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, todas estas opciones hacen una variedad increíble de información y para no saturarse, precisamente una buena forma de comenzar es a través de redes sociales, de tus pares. La gente que comparte contigo en redes, entre otras cosas, seguramente alguno de ellos tiene una mascota similar a la tuya y por ello ya tiene cierta experiencia en términos de cuidado, alimentación, que sí o que no. Obviamente, y esto es importante, habrán visto ya ustedes el programa de Gustavo Reyes, Clínica de Animales, que por cierto, pasa lunes y miércoles a las 6:30 de la tarde. Él hace mucho énfasis, y por eso quiero además mencionarlo, en la importancia de siempre orientarnos con un veterinario que nos indique correctamente cuáles son las mejores maneras de cuidar a nuestros animales. Pero el uso de redes sociales, el uso, por ejemplo, de YouTube para poder tener capacitación en video y aprender desde cómo cortar las uñas correctamente, cómo peinar correctamente o bañar correctamente a tu perro, es realmente conveniente y además, evidentemente, esto es gratuito, es libre y nos ayuda mucho y lo hace de manera muy divertida y además mucho más enriquecedora para tu relación con tu mascota. Tocas un punto muy importante, ¿no? No nada más es hablar de los cuidados que debe darse una mascota, que sin duda es muy importante para brindar salud, también cómo ser un dueño responsable. Exactamente. Y aquí lo hemos tocado el tema infinidad de veces, siempre ir de la mano con un especialista, en este caso un veterinario. Es súper importante, es bien importante además, y también lo hemos resaltado, el que indudablemente Internet y la tecnología
nos acerca a una cantidad de información que ya comentaba impresionante. Desafortunadamente, no toda esta información es veraz, no toda esta información necesariamente va a ser una aportación positiva y por ello es importante, uno, que no consultemos una sola fuente, esto es muy relevante, precisamente para que podamos comparar. Y por otro lado, lo que tú bien comentabas y lo que nos insisten en Clínica de Animales, la importancia es siempre consultar a un profesional y más cuando se trata pues, de la vida de tu mascota y de cómo va a impactar esta mascota en tu vida cotidiana, en tu casa, en ti mismo, en tu ropa, en toda tu vida y hacerlo de la forma más positiva. Me encontré un par de aplicaciones que me llamaron más la atención para comentárselas que para compartírselas. Una de ellas es una aplicación que conectas en tu casa, tiene una camarita y está a la altura del piso y te permite chatear con tu perro. ¿En serio? Hace unos ruiditos. ¿En tiempo real? Te permite mandar video y audio. Tu perro se acerca cuando escucha el ruido, pero lo mejor de todo es que te permite apretar un botón y aventar una galletita de este mismo dispensor, de esta misma cajita. Entonces es una forma de que si tu perro se queda de repente mientras tú te vas a trabajar, la posibilidad de que a través de este equipo te comuniques es increíble. Y finalmente una similar pero para gatos. En este caso, además de alimentarlos, permite, y hay una cosa bien conveniente en este sentido, si tienes una dieta particular para tu mascota, este tipo de tecnología permite que esa comida se entregue de manera justa. Esto evitará gatos estilo Garfield super panzones para que puedas controlar justamente mejor su alimentación. Pero además, esta aplicación en particular y este aparato en particular reconoce al gato específico. Entonces, si tienes más gatos y a uno solo estás cuidándole la dieta, hasta que ese gato se pone frente al aparatito, entonces le entrega la comida. Entonces, el acercamiento a la tecnología en términos de la posibilidad son infinitas, es amplísimo. Pero bueno, disfruten a sus mascotas y disfrútenlo además compartiendo con los demás el conocimiento acerca de ellas. Creo que esa es una parte relevante. Relevante y también como conocer en la web, porque yo creo que también te hace tener mucha interacción con tu mascota. Claro. Conocer toda esa información que ahora, como bien lo comentas, hay que aprovecharlo porque está a nuestro alcance. Por supuesto. Muchas gracias, Pisu. Que tengan muy bonito día. Nos vemos a la próxima.